Intercesores 24 horas. Que Dios les bendiga mucho, que nos bendiga mucho y en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos desarrollando una serie que se llama El matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, estamos trabajando con discernimiento por medio de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para darle la bienvenida al segmento y que en el nombre de Jesús venga conocimiento y revelación de parte del Espíritu para que nosotros podamos recibir tanto de la manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Padre bueno, Señor y Dios nuestro, ponga sus manos en señal de recibir. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Permite que este sea un día donde nuestros corazones, nuestra mente y nuestra voluntad esté dispuesta y disponible con la perfecta y plena capacidad de recibir este alimento, Señor y Dios mío, que no es liviano. Permite, Señor, que podamos digerirlo, que podamos destruir estructuras de pensamiento, Señor, que hemos estado portando de generación en generación, aún por la cultura o de donde quiera que venga, que podamos destruir esas fortalezas mentales y esas estructuras de pensamiento que no tienen nada que ver con el reino. Permite que en este día, Señor y Dios mío, cada uno de nosotros y aquellos que vengan a nuestro canal para ver esta información y revelaciones del cielo, Señor y Dios mío, puedan tener un espíritu entendido, que la palabra no sea tergiversada y que sea entendida conforme al Espíritu Santo de Dios la ha dado, Señor. Danos poder en la unidad y el acuerdo para estar de acuerdo, Señor y Dios mío, con los principios del reino y contigo, y que ningún espíritu inmundo, Señor, pueda entrar para traer división, contienda, pleito, falta de entendimiento, que ninguna mente esté oscura o entenebrecida. Apelamos en esta tarde, Señor y Dios mío, a la corona de espinas que nuestro Señor Jesucristo recibió para que todo ese pensamiento oscuro y esa decisión de comer del fruto de la ciencia del bien y del mal ciertamente no nos haga hoy morir. Que hoy decidamos, Dios mío, voluntariamente comer del árbol de la vida para que tú, Señor Jesús, el conocimiento de ti, de tu palabra, del reino y la justicia por el Espíritu Santo nos sea discernido. Hoy podamos recibirlo para adoptar la cultura del reino, Señor. Ayúdanos a salir del mundo, ayúdanos a morir, Dios mío, a la carne, a nuestros propios conceptos para adoptar los tuyos, Dios mío. Que hoy no te rechacemos otra vez, sino que aceptemos lo que tienes para nosotros. Que el maná no nos sea ligero o no nos sea tan pesado como las aves, Dios mío, que enfermaron a cientos y mataron a millares, sino que hoy, Dios mío, sea propicio, que hoy comamos de tu cuerpo y bebamos de tu sangre, Señor Jesús, para poder ser sanos, para poder sanar el matrimonio, para poder sanar a cada persona, Señor y Dios mío, que hoy está unida conforme a tu propósito y tu buena voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le doy la bienvenida a los intercesores 24 horas, entre eso a los activos que están aquí en esta tarde. Que Dios les bendiga mucho y en todo. Le doy gracias a Dios porque sé que los que no se han podido unir o se van a unir tarde, les va a quedar grabado para YouTube, entonces van a poder revisar nuevamente el contenido que viene tan fuerte que lo van a tener que revisar. Tal vez no solamente una vez, tal vez varias veces. Vamos a la palabra en el nombre de Jesús en Génesis. Señores, ustedes que visitan nuestro canal, le invitamos a suscribirse si no se ha suscrito, le invitamos a dejar comentarios, like, para que el canal, simplemente para que el canal sea promovido y que otras personas tengan acceso a la información. No es un canal que se está monetizando ni nada por el estilo, aunque lo estuviera, pues de todas maneras lo invitamos a darle el like, a comentar y a compartir la información con amigos y demás. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra en Génesis 1. Vamos a leer un poquito primero y luego vamos a ir al otro material que necesitamos. Bendito sea Dios. Saben que yo uso Reina Valera, es la versión que me gusta, me parece que es la que más se ajusta al tema. Entonces, Génesis 1. Vamos a ir al capítulo 26 y 28. Perdón, a los versículos 26 y 28. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra. Bueno, y le dio un poder al hombre.
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y toda bestia y toda tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ok, aquí estamos viendo que entonces dijo Dios, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Perdón, dice que el Señor crea al hombre, ¿verdad? Entonces, al él crear al hombre, lo crea y él dice, entonces, ¿por qué hay un entonces? Porque antes de Dios crear al hombre y al hombre como una raza y ya en género varón y hembra, el Señor eh, había creado un montón de cosas. El cielo, la tierra, el universo, todo lo que existe, lo había creado y lo había visto Dios y vio que era bueno. Había creado todos los animales, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el mar, todo lo que está en los cielos. El Señor lo había creado, ya estaba hecho. Entonces en el 26 él viene diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. El Señor nos hizo conforme a él mismo. Somos la imagen, el reflejo de Dios. Por tanto, si yo no reflejo a Dios con mis actos, con mis acciones, con mi hablar, con mi testimonio, entonces tengo que mirar a imagen de quién estoy siendo y qué estoy manifestando. De esa manera, el Señor está hablando de un hombre que es a su imagen, que fue creado a su imagen y que es a su imagen. También está hablando de esta división de género, donde hay varón y hay una hembra, pero dice que esto también es creación de Dios y dice que el Señor los bendijo. ¿Y cuál fue la bendición que les dio? Fructificación, multiplicación, y dice, ¿para qué? Llenen la tierra, sojúzguenla, le dio señorío, le dio juicio, le dio, pero también le dio justicia y equidad. ¿Y sobre qué? Especifica sobre qué le dio autoridad, señorío y la potestad de juzgar al hombre, de sojuzgar al hombre. Y está diciendo, le da un propósito. No nos creó y nos tiró ahí a ver qué hacen. No, Él nos creó con un propósito y ese propósito está establecido aquí, que señoreemos, que sojuzguemos la tierra, que nos multipliquemos, que fructificáramos aquí en la tierra y nos dijo sobre quién íbamos a señorear y a quién íbamos a sojuzgar. Y también dice que Él nos dio todo lo que existe para que no fuera para sustento. ¿Listo? Y también nos dijo qué podíamos comer que nos era para bien. Y así fue. Era como estaba instituido. Y vio Dios que todo lo que había hecho hasta aquí era bueno, ¿verdad? Y no había ningún inconveniente. Todo estaba bien y perfecto. Ese es el diseño de Dios. Unir a dos personas con propósito, con un propósito. Pero aquí dice que Él creó dos, un hombre y una mujer. Ese es el primer plano. Ese es el primer nivel. Amén. Ahora vamos al segundo. En el segundo nivel leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la unción del Santo Espíritu. Permite que ellos tengan su mente, Señor, correcta, alineada contigo para que puedan entender hoy la palabra, Señor, y que no sea tergiversada en el nombre de Jesús. Entonces ya aquí en Génesis 2 vamos a ir al 7. Dice, entonces, otra vez, ¿por qué entonces? Entonces, porque ya el Señor había creado los cielos, la tierra y había dado los orígenes de los cielos y la tierra. Varios cielos, entendemos más de dos, y la tierra, una. Y dice que cuando esto fue creado y el planeta y todo lo demás, entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que mientras que una persona no tiene el aliento de vida en él, es un hombre, pero no es un ser viviente. Vuelvo y explico. La palabra dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es un hombre formado por Dios y sopló en su nariz aliento de vida.
y fue el hombre un ser viviente. Para que el hombre sea un ser viviente, necesita el aliento de vida que Dios pone en él. Ahora, eso nos dice que hay personas que andan por ahí caminando sin el aliento de vida de Dios y son hombres, pero no son seres vivientes. Andan por ahí como muertos. Y nosotros tenemos que tener discernimiento y mucho cuidado con estos detalles del reino que son necesarios que nosotros comencemos a discernir con discernimiento de espíritus, con discernimiento superior, solamente dado por el Espíritu Santo, porque nadie más puede dar ese tipo de discernimiento. Ahora bien, sigue la palabra hablando y dice Jehová en el 8, 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Estamos hablando de un hombre que además de ser lectura de Dios, de tener el aliento de Dios, el Señor lo pone en un lugar. No es donde Él quiere ir ni como Él quiere hacer. Dios lo pone en un lugar. ¿Y a qué tipo de hombre pone Dios en ese lugar? No es a cualquier hombre. No es a un hombre que fue formado y que es hombre y es criatura y creación, pero no es un ser viviente. Es a ese hombre que está formado conforme Dios lo hizo completo con aliento de vida. Y este hombre que Dios había formado, lo puso Dios en el Edén. Y el 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Bueno, y ahí habla de un montón de cosas que el Señor hizo también para ponerlo en perspectiva. Entonces nosotros ya hemos hablado de el soplo y sabemos que ese soplo se llama ruah, que es el aliento de vida que Dios pone dentro de nosotros y que es necesario para que nosotros podamos vivir y para ser un ser viviente, porque aquí dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, todos esos puntos son importantes para conectados, pero aquí es donde lo vamos a venir, donde lo vamos a venir a conectar. En el 8 dice, y Jehová lo plantó en el huerto del Edén y lo puso allí y el hombre había formado. Ok, entonces seguimos en Génesis 2:15 al 17. Vamos diciendo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Vuelve la palabra y afirma, Dios lo toma, pero a ese hombre que no tiene vida o al hombre que tiene el soplo de vida, al hombre hecho completo, tanto creación como vivo. Y a este hombre que es un ser viviente, el Señor lo toma y lo pone en el huerto del Edén para que lo labre y lo guarde. Todo lo que Dios nos lo da con propósito. Y el propósito no es solamente gastarlo y usarlo en nuestros apetitos y deleites. Está hablando del propósito de Dios que finalmente nos va a dar satisfacción, goce y disfrute de las cosas, donde vamos a poder señorear sobre ellas, juzgarla, fructificar, multiplicarnos. Pero esto requiere una responsabilidad. Nos da todas estas cosas y nos pone en lugares donde vamos a tener que labrar y guardar los lugares donde Dios nos pone y todo lo que el Señor pone sobre nuestra mano. Y en el 16 dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que vas a morir? Dice ciertamente. ¿Qué dice ciertamente? Ciertamente contempla un montón de cosas que hay que discernir por medio de la palabra. Entonces, cuando el Señor nos dice, del árbol comerás, de todo árbol del huerto comerás, con una excepción, el árbol del fruto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Quiere decir que este árbol tenía conocimiento de algo llamado ciencia, pero ¿ciencia de qué? Ciencia del bien y del mal. Ahora nos venimos para discernir y buscar un poquito más de conocimiento en cuanto cuando el Señor dice de la ciencia del bien y del mal, a qué se refiere? Déjenme buscarlo aquí en mi apoyo. La palabra ciencia. La palabra ciencia es una palabra
que significa lo siguiente: la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado, o sea, tienen una forma de producir conocimiento, una forma de llegar a un entendimiento. Es un conjunto de conocimientos. Entonces el Señor nos dice: en la medida que ustedes coman del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Morirán. ¿Por qué íbamos a morir? Mire la definición de ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Pero el razonamiento es algo que viene del hombre, de su propio pensamiento, de su propia experiencia, observando por sí mismo, mirando por sí mismo, pensando por él mismo y llegando a conjeturas por sí mismo. Ahora bien, dice que ciencia, otra definición de ciencia, es un pilar fundamental del conocimiento, oiga, conocimiento humano, que busca comprender el mundo que nos rodea a través de la observación, el razonamiento lógico y la experimentación. ¿Cuándo cobra sentido esta explicación de lo que significa ciencia? Cuando al hombre se le da una directriz, porque esto ciertamente trae unas consecuencias para él que Dios, como Dios la ve, y le dice: no comas del fruto del árbol del bien y del mal. ¿El árbol del fruto del bien y del mal era malo? No era malo, estaba en el Edén, y el Señor dice que todo lo que él hizo era bueno. En el capítulo 1 lo dijo varias veces: terminó la creación entera menos al hombre. No había hecho al hombre, pero ya había hecho todo en el cielo, en la tierra, en los cielos, perdón, en la tierra y en los mares. ¿Y usted sabe qué? Y dice: es bueno. Luego hace al hombre y vuelve y dice: es bueno. Pero dentro de esa creación había Dios también creado al árbol del bien y del mal, y también al árbol de la vida, y ambos los había plantado en el huerto. Y él dijo que eran buenos. El fruto del bien y del mal no era malo, perdón, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era malo. El problema era otro: que ciertamente si el hombre en el estado en que se encontraba lo comía, moriría. Y por eso él le advierte y le dice: ciertamente morirás, no lo comas. Pero el hombre ahí viene y lo come. Come de esta ciencia, de empezar a pensar por sí mismo, a interpretar por sí mismo, a obtener conocimiento por medio de la experimentación. Y es aquí donde viene el problema, porque ciertamente murió, eso lo alejó de Dios, pero lo quitó totalmente de Dios, y el hombre perdió su propósito, perdió esa capacidad de escoger vida, porque todas las decisiones que tomaba lo llevaban a muerte, porque tenía que experimentar, y ese experimentar era ir contra Dios, porque no seguía las instrucciones, se iba a él probarlo. Déjame ver si esto es bueno, cuando ya Dios le había dado el panorama. Él empezó a considerar circunstancias, a razonarlo desde el razonamiento humano, no divino, conforme a la imagen y semejanza con Dios, sino conforme a ese tomar polvo de la tierra. Ahora bien, seguimos aquí en Génesis 2. Vamos a 2 y 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente es algo que puede pasar o no, pero te da una alta probabilidad, o te da una realidad paralela, una realidad que en ciertos planos es así, pero aunque tenga una otra circunstancia, se asemeja a un tipo de muerte. Entonces en el 18 él dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave en los cielos, toda esta gente que estaba allí, el Señor la pone y dice: voy a hacerle ayuda idónea. Entonces él en Génesis 2:20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya Adán estaba comenzando a tener pensamientos y razonamientos, pero hasta aquí su pensamiento y su razonamiento no había sido de la ciencia del bien y del mal, sino de una realidad que él estaba mirando. Aquí entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Quiero darle un tip a las casadas, apúnteselo ahí bien, y a las que se van a casar, y a las que son abuelas, y a todas. Un tip grandísimo. Un día el Señor me reveló
que una de las razones por las que los hombres no podían tomar a su esposa para ser uno, una de las razones por las que los hombres tenían comportamientos ásperos y a veces espíritu de anticristo en ellos para maltratar y ser como enemigos de la misma mujer, era porque ellos seguían dormidos y no habían sido capaces de despertarse, de abrir sus ojos para recuperar el ruá, el aliento de vida frente a ser un ser vivo y entonces mirar lo que tienen al lado y reconocerlo como hizo Adán. Adán fue dormido, él entró en un sueño profundo, pero dice aquí la palabra que Adán, mientras dormía, el Señor tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Yo sé que hay gente que dice, Dios no le da mujer a nadie, Dios no le escoge mujer a nadie, pero aquí estamos viendo cómo Dios forma a esta mujer y la trae al hombre. Usted ve cómo la cultura sigue haciendo fuerza y los dichos populares que se repiten vienen a convertirse en una realidad hasta en el evangelio, pero la palabra aquí dice que Dios formó a esa mujer, a esa idónea para Adán y la trajo al hombre. Oiga aquí el misterio que le estoy enseñando, que el Espíritu Santo nos está enseñando, Dios mío. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Y quién era el varón? Era él. Él la reconoce como par, la reconoce como igual, la reconoce como parte del mismo, la reconoce como él mismo, la llama varona y reconoce el especial y sutil diferencia que hay entre ellos dos, pero la reconoce como parte de sí mismo. Pero Adán para esto tuvo que despertar de ese sueño profundo y mirar a esta mujer y reconocerla. ¿Qué fue lo que Adán vio? ¿A un ser extraño, diferente de él, apartado de él? No, él la miró y dijo, es como yo, es yo mismo. Mírala, es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Entonces ella será llamada varona como yo soy varón. Y dice que él entendió y reconoció, fue tomada de mí, es parte de mí. Ella y yo somos uno. Entonces es importante que usted tome este versículo para orar. Es importante que usted tome ese versículo para como autoridad sacerdotal ordene al espíritu de su marido despertar para mirarla como Dios la creó, como ayuda idónea, para que la reconozca y él pueda verla como carne de su carne, hueso de sus huesos. He aquí, varona, igual a mí, él la pueda llamar y él pueda entender que así es como usted es, porque usted fue tomada de él, para que él la pueda ver como parte de sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que hasta ahí ha habido muchísima revelación. Entonces, viene el Señor y le empieza a mostrar. El Señor, niñas, no estableció la figura del matrimonio como nosotros la conocemos. Dios estableció la unidad. Unidad como uno, al principio del uno, al poder del uno. Fue lo que Dios hizo entre el hombre y la mujer, no la figura del matrimonio como nosotros la conocemos. La estructura del matrimonio tiene que ver con una construcción social que tiene que ver con el hombre regulando por el fruto de la ciencia del bien y del mal su comportamiento para causar efectos en una sociedad. El Señor hasta aquí está hablando de algo que Él hace, que tiene que ver con unidad y nos muestra el principio de la unidad cuando Él saca de Adán para formar de su carne y de su hueso alguien para que le sea ayuda idónea y ahí está el propósito de la creación de la mujer. Ahora seguimos. ¿Dónde? ¿Alguien de ustedes está tomando nota? Espero que sí. Entonces, seguimos donde el Señor le dice a Adán, esto es ahora, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, aquí viene Dios y habla. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, le da instrucciones, y se unirá a su mujer. ¿De qué habla Dios? ¿Dónde dice matrimonio? ¿Se casará el hombre con su mujer? No. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Hemos entendido como que el unirnos para hacer una sola carne es solamente sexo. Y ciertamente el sexo tiene un poder en la unidad tremenda en el espíritu porque intercambiamos línea de iniquidad.
intercambiamos fluidos genéticos que pueden traspasar enfermedades sexuales o pueden hacer reservorios para otra enfermedad. Y aquí le voy a dar otro principio del espíritu que la gente no conoce. Hay enfermedades que se pueden manifestar inmediatamente. Tuviste la relación sexual e inmediatamente se manifestó la enfermedad. Pero hay enfermedades que van siendo acumulativas. De usted acostarse con uno y al acostarse con ese, no solamente se acuesta con ese, sino que se acuesta con todos los que esa persona se haya acostado y a su vez con todos los que las personas que se acostaron con ese se hayan acostado. Y existe por ahí una pirámide que usted puede buscar que ilustra excelentemente esta situación. Entonces usted creyendo que se acuesta con uno, puede estarse acostando con legiones de otras personas con las que este se acostó y a la misma vez en el espíritu, trayendo a usted un montón de espíritus que estén operando en eso. Asimismo hay brujos y gente que sirve como reservorio de demonios y creen que así obtienen poder y se acuestan con otras personas a las que le transmiten esos demonios que los hacen presos del área sexual. Y nos hemos limitado la unidad del hombre y la mujer al sexo y solamente se habla de eso. Pero la unidad de la que Dios está hablando y nos está mostrando a ti aquí es para ser uno. ¿Uno en qué? Una mente, un corazón, una voluntad, un propósito, uno solo. No son dos, es uno. El Señor le está diciendo al hombre, deja a tu padre y a tu madre. En Génesis, donde estamos viendo que supuestamente lo único que está siendo creado es un hombre y una mujer. Y ya Dios, conociendo la estructura que venía, el desarrollo por el principio de fructificación y multiplicación que les dio en Génesis 1, les dice, únete hombre a tu mujer, únete. ¿Qué creó Dios? La unidad. ¿Qué estableció Dios? La unidad. Ahora bien, y serán una sola carne. Esa unidad no solamente se refiere a lo sexual, se refiere a todas las áreas que componen a una persona. Porque acuérdese que esta mujer fue tomada de la costilla de Adán. Ella es carne de su carne, hueso de sus huesos. Es aquí que es llamada varona. Ese nombre, esa identidad que la da, sí, el polvo de la tierra del que la tomaron, pero también el soplo que Dios puso en ella, que le da el aliento de vida. Amén. Entonces, al ellos ser una sola carne, quiere decir que no hay dos propósitos, no hay dos bolsillos, no hay dos billeteras, no hay dos tierras, no hay cosas que hace el uno y el otro no, ni hay cosas que excluyen o suman o dividen. Todo lo que hay habla de unidad, habla de principio, habla de como uno. Y si fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque estamos hablando de la estructura de la familia como Dios la creó. Ahora, Él dice que se unan, dice que fructifiquen, que multipliquen, que hagan esto y que hagan allá, y serán uno. Sean uno. Uno con el principio de la unidad en la que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios fueron creados. ¿Quién? El hombre y la mujer. ¿Cómo? Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Tres, usted, el hombre y la mujer, cuando se unen, vienen a ser uno. Aunque sean dos, vienen a ser uno por el poder de la unidad, del uno que lo maneja a perfección el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la palabra sigue mostrándonos aquí lo siguiente. Mire esto tan lindo, en el 2:25. Dice así, y estaban ambos desnudos. Y Adán y su mujer ya no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque, um, porque Adán la veía a ella como se veía a sí mismo. Él no le estaba mirando a su mujer con divisiones. Él no estaba mirando a su mujer desde sus principios, desde su propósito, desde sus propios apetitos. Él la estaba mirando a ella y cuando él la miraba a ella era como si se viera a sí mismo. Y cuando ella lo veía a él era como si se mirara a ella misma. Por eso estaban desnudos. No había nada tapado, no había nada escondido, no habían intenciones ocultas, no habían recelos, no habían ese tipo de situaciones. Ellos realmente estaban de cara limpia el uno al otro y caminaban bajo un mismo propósito, multiplicarse, fructificarse, señorear sobre la tierra, sojuzgarla, el propósito que Dios le había dado. El propósito de Dios no divide, el propósito de Dios une. Entonces, ¿por qué las sutiles diferencias que pudieran haber entre un hombre y una mujer, la gente las ha llamado dentro de la iglesia yugos desiguales dentro de la iglesia?
¿Qué yugo desigual ni que nada dentro de la iglesia? El yugo desigual del que la palabra habla es el yugo del creyente o de la luz con las tinieblas. ¿Cómo así? Entonces usted me va a decir que hay cristianos tiniebla. No. O usted o es luz o es oscuridad. O es tiniebla o es luz. Usted no puede ser las dos cosas. Nadie puede honrar a Dios, a dos hombres o a dos dioses y quedar en, la palabra dice honra a uno. Usted le sirve a Dios o le sirve a otra cosa, pero no le puede servir a dos cosas. Entonces, no, pues, mire, tenemos que limpiar la figura de la unión que el hombre, que Dios hizo o constituyó del hombre y la mujer y separarla de un montón de cosas. Aquí la palabra está diciendo que ellos dos, a pesar de estar desnudos, no se veían así y no se avergonzaban el uno del otro. Ahora bien, nos vamos por acá donde esto nos dice que no había secretos, no habían egoísmo, no habían separaciones, no habían venganzas. Ellos estaban despiertos el uno hacia el otro, con una total y plena disposición, sin ningún tipo de reserva. Ellos estaban ahí en plenitud el uno para el otro. Entonces no se avergonzaba, se veían y se veían claros, porque no se veían ocultando ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni ocultando lo que querían, ni lo que sentían. Estaban desnudos, literalmente, en el cuerpo, en el alma y en su espíritu, el uno para con el otro. Ahora en Génesis 3:7, vamos a Génesis 3:7. ¿De qué estamos hablando hasta ahorita, mi querida pastora Elizabeth? De lo que Dios hizo. Dios hizo la unidad entre el hombre y la mujer. Fue eso lo que él constituyó, la unidad. Y a esa unidad le dio un propósito. Y esa unidad tiene un porqué. Y esa creación que se hizo también estaban destinadas para un propósito. Y no era egoísta, era un propósito común de unidad. Sigue siendo unidad. Ahora bien, en Génesis 3:7 dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasa aquí? Dice que la mujer vio el árbol del fruto del bien y del mal, lo vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también se lo dio a su marido, el cual asimismo como ella, el cual comió asimismo como ella. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellos consideraron, cuando ella consideró? Porque fue ella la que se lo comió, fue la mujer la que miró y dijo, mira, es bueno, ese árbol me puede servir. ¿Sabe qué hizo? Ella se lo comió. Con el solo hecho de estar pensando en si esto era bueno o no para ella, ella comenzó a probar, a tocar, a contemplar, a seducir, a acariciar, comer ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí ella comenzó a hacer lo que hacemos cada día. Hermanas, tenemos que comenzar a comer el árbol de la vida, no el árbol del fruto el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque su fruto es muerte. Ciertamente morimos cada vez que comemos ese fruto. Nosotros no tenemos que estar pensando en las cosas y en considerando un montón de situaciones que finalmente nos llevan a volver a pararnos en el jardín del Edén para recibir las mismas consecuencias. Tenemos que comenzar a entender y a saber que tenemos que discernir lo estricto de lo que Dios dice en la palabra, y cuando decidimos ir en obediencia a lo que la palabra dice sin ponerle ni quitarle, entonces estamos comiendo del fruto de la vida. Y en la unión entre el hombre y la mujer tenemos que aprender a comer del fruto de la vida y a enseñarle a nuestros hijos en el tema de la unidad de la pareja, en la unidad que Dios hace entre el hombre y la mujer, a comer del fruto a comer del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se hace la unidad entre el hombre y la mujer como una unidad pensándola conforme a la costumbre, conforme a lo que hemos aprendido, conforme a la cautividad, conforme a las costumbres de otras regiones o de otros pueblos. Nosotros tenemos identidad y la identidad nuestra es esta. Ella lo come. Y cuando ella come de ese fruto, ella comienza a considerar y a mirar y dice, mire, los ojos fueron abiertos. ¿Qué ella tenía ahora? Conocimiento. Conocimiento de lo que supuestamente estaba bien y conocimiento de lo que supuestamente estaba mal. Ella comenzó a hacer un montón de conjeturas conforme a ella misma y se las trajo y se las dio a su marido. ¿Y sabe qué pasó? Dice, y conocieron que estaban desnudos. Usted ve cómo antes, cuando ellos estaban
en el árbol de la vida, cuando ellos estaban tranquilos conforme al principio, al propósito que Dios hizo, sin entrar a estar razonando si esto es bien, si esto está mal, y empezar a tomar su propio conocimiento o razonamiento humano para meterlo en cosas del reino o profundas, entonces ahí fue donde ellos vinieron a ver que estaban desnudos y se hicieron, ¿qué? Dice la palabra que se hicieron trajes o que se hicieron cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Ellos conocieron, primero abrieron los ojos a una realidad que no existía antes porque no tenían egoísmo, no tenían nada que esconder. En cambio aquí, mire cómo ellos empiezan a hacer estrategia para esconderse el uno del otro y lo más duro, a esconderse también de Dios. En Génesis 3:8 dice que ellos oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Inmediatamente el Señor, por la respuesta, sabe que hay conocimiento y le dice, ¿y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor, ¿Qué pasó aquí? Al comer del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, mire lo que se introduce en el mundo. Se introduce en esta relación de pareja, en esta relación de unidad entre el hombre y la mujer que Dios estableció desde el principio, que era buena. Ellos comen de un fruto que no es el correcto, que se les había prohibido comer y sigue prohibido hasta hoy. Y mire lo que viene a ellos. Viene temor, viene el esconderse, vivir escondidos el uno del otro y escondiéndose de la presencia de Dios. No hay sinceridad entre ellos. Viene una división que le da, que viene un temor a enfrentarse a la presencia de Dios o a estar en la presencia de Dios. Viene una tendencia a escondernos de la presencia de Dios. Viene una tendencia a atribuir culpa por parte del varón a la mujer en vez de asumir la responsabilidad de sus actos. Viene una tendencia de la mujer a echarle la culpa a todo lo que se aparezca por enfrente, pero no asume ella la responsabilidad de sus actos. Lo vemos en Génesis 2:13. Viene una maldición sobre los animales, sobre la creación, sobre la serpiente, por lo que hizo. Vienen las enemistades. El Señor pone enemistad entre la mujer y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Viene un dolor multiplicado en gran manera. Un hombre que se enseñorea de su mujer. Una maldición entra a la tierra por nuestra causa. Con dolor se come. En Génesis 2:18, fuimos sacados del huerto del Edén y vienen un montón de consecuencias. Todo esto como la consecuencia de venir y tomar nosotros decisiones conforme a la ciencia del conocimiento del bien y del mal que el hombre aprende aquí en la tierra. Ahora bien, hemos visto hasta aquí lo que Dios creó. Hasta aquí en ningún momento se está hablando de matrimonio. Aquí se habla de la unidad del hombre y la mujer como uno, la unión del hombre y la mujer como uno, la creación del hombre y la mujer como uno, el uno sacado de dentro del otro. El hombre, la mujer sacada de dentro del hombre, una costilla que se tomó del hombre y se formó a la mujer y se le cerró el espacio. Un hombre que es dormido con un sueño profundo para despertarse y mirar al lado y ver a la mujer que Dios formó y trajo a él y la pone enfrente y el hombre la mira y la reconoce como carne de su carne, hueso de sus huesos. ¿Ok? Estamos viendo a una pareja como uno al que se les ha dado una función sobre la tierra, señorear, sojuzgar, multiplicarse, disfrutar de todo lo que hay, de cuidarlo. Una pareja a la que se le ha dado propósito, están en la presencia del Señor. Vemos cómo esta pareja cae
y caen esta pareja, ¿cómo caen estos dos como uno? Esta unidad cae cuando el hombre decide comer del fruto del bien y perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comienza a considerar cosas y vemos todo lo que viene para ellos, pero todo lo que viene ciertamente de muerte. ¿Quién no sabe que parir un hijo trae un dolor agónico de muerte? ¿Quién no sabe que la aflicción del recibir el sustento del día a día es una aflicción para personas, algunos de muerte? Y ciertamente vamos a ver cómo esta unidad que Dios hace entre el hombre y la mujer no se rompe. Ellos pecan, Dios se enoja contra ellos, les dice lo que va a pasar a causa de lo que ellos hicieron. Y cuando los saca del jardín del Edén, ¿a quién sacó primero? ¿A quién sacó? Porque alguno se quedó y otro salió. No, Señor. El Señor los saca a los dos. Dice la palabra que el Señor los vistió de piel. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva. Y cuando ella era madre, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su vida, su mano, y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. ¿Qué está diciendo? Que sacó al hombre. Pero dice que sacó al hombre solo, no, al hombre como uno, a él con su mujer, para afuera los dos. Los divorció, los separó. ¿Por qué no quemó a la mujer y le hizo otra? Como quiera, ella fue la que pecó primero, porque eran uno. No era posible castigar a uno y al otro no. No era posible tener un juicio sobre uno y no sobre el otro. Eran uno, una unidad. Eso es lo que Dios hizo. Unidad, unión, uno solo, como uno. Entonces, al sacar al hombre del huerto, lo saca a él con su mujer. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que esta gente salió junta. Entonces, la figura que el Señor hace como unidad, la unidad entre el hombre y la mujer, el uno del hombre y la mujer que Dios constituye desde el principio, esto que nosotros llamamos hoy familia, esto que nosotros llamamos hoy matrimonio, tiene que ver con los principios. Hasta aquí estamos en Génesis y no vimos ruptura de esa unidad por ninguna parte. Vimos a un Dios que se mantiene en su palabra fiel e incorruptible. Vemos el diseño del que Jesús se refiere. De cierto os digo que no fue así en el principio. Vimos ahora en Génesis qué era lo que Dios buscaba, como uno. Dos que son uno, dos que salió uno del otro, siguen siendo uno. No hay ruptura, no hay separación. Dos personas que caminan uno al lado del otro sin ningún tipo de tapujos, estando desnudos y sin vergüenza de ningún tipo, de ningún tipo. ¿Por qué? Porque sus sentimientos, sus emociones no estaban regidas por el árbol de la ciencia del bien y del mal, que al final ciertamente nos da muerte. No era una persona pensando, ¿cómo yo escondo esto del otro? ¿Cómo no le digo esto? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo lo pongo? Y si no consideraban ese montón de cosas, caminaban a plenitud, desnudos, libres, sin ningún tipo de situaciones por el estilo. A ver cuánto tiempo tiene este. Ok, hoy lo vamos a dejar hasta aquí o lo complementamos con la construcción social. Ok, ahora vamos a ir a lo que tiene que ver, vamos a dejarlo hasta aquí. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, dándote gracias porque hemos estudiado, Señor, el diseño de la unidad entre el hombre y la mujer que tú hiciste desde el principio. Esa unidad, Dios mío, que estamos buscando, ese diseño original, ese diseño, Dios mío, donde el hombre y la mujer son uno. Ese diseño, Dios, oramos y clamamos en el nombre de Jesús por la reestructuración y la restauración, Dios mío, por medio de la sangre del Cordero, de ese diseño perfecto que tú hiciste de la unidad entre el hombre y la mujer, donde son ciertamente uno, Dios mío. Oh, Dios mío, donde el hombre hoy en el nombre de Jesús es despierto, Padre amado, es despierto el varón
para ver a su mujer y reconocerla como uno con él, Señor. Ve aquí, varona, es esta, tomada de mí, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Dios, aquellos varones que están dormidos hoy, Dios mío, y no han podido reconocer a su esposa como su par, como su igual, como parte de él mismo, Señor. Hoy despiértalos, papá, para que la puedan reconocer como tal, Dios mío, y asimismo ellas puedan ser tratadas, Señor. Que las puedan reconocer como idónea, como su ayuda, y ella pueda ser una verdadera ayuda idónea para ellos, Señor. Oramos, Dios mío, por las mujeres, para que podamos entender el propósito de vida, Señor, con el cual nos creaste y el propósito con el cual nos uniste con los hombres y nos sacaste de ellos mismos, Señor, para que seamos sabias, no con la sabiduría de ciencia, sino con la sabiduría del cielo, con la tuya, Dios, con la que te acompañó en el principio, para que esta sociedad, Dios mío, pueda dar frutos, fructificación y multiplicación conforme a la semilla y la simiente que es el Señor Jesucristo, el árbol de la vida, bendito Dios, que podamos darlo a comer a nuestras generaciones para que el matrimonio sea sanado y nuestros hijos no conozcan, Señor, todo este montón de maldiciones que vienen sobre nosotros y desastres y consecuencias del romper y desunir lo que tú has unido, Dios mío. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia permanece para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bueno, le damos las gracias porque usted ha venido hoy a nuestro día 1. Los intercesores 24 horas estamos en ayuno, un ayuno especial de frutos deliciosos, dulces, lácteos, helados, pasteles, todo lo procesado. Solamente estamos con frutas, verduras y carnes para que el conocimiento nos sea fácil, para que el conocimiento nos sea dado, para poder vencer todo aquello que la carne quiere tomar y que el Señor nos ayude a desenmadejar la madeja, como dicen, a desenredarla, porque ciertamente el enemigo le ha puesto un montón de enredos al tema de la unión que el Señor quiere entre el hombre y la mujer para conformar esa familia de bendición sobre la tierra, y nosotros necesitamos tener este conocimiento claro para transmitirlo a nuestras generaciones y aún corregir cosas de nosotros mismos de manera que la sociedad sane, porque necesitamos que la sociedad sane para que refleje más a Cristo, para que refleje más la verdad del Señor y lo que el Señor creó y no lo que hemos estado viendo en este tiempo. Así que gracias a Dios por eso, gracias a cada una de ustedes que está aquí. Ahora nosotros terminamos el tiempo del video, pero entramos en nuestro tiempo de intercesión en favor de la familia, en favor de los esposos, en favor de las esposas, en favor de los hijos, en favor de la sociedad y de los que nos la dirigen. Bendito sea el nombre del Señor, aún de los ministros y los ministerios, porque toda esta gente necesita tener un conocimiento y un discernimiento superior para entender que conforme la estructura que el hombre ha creado del matrimonio, no vamos para ninguna parte buena. Es un camino de muerte, ciertamente moriremos si seguimos por ahí y nosotros no queremos morir, queremos vivir y la vida solamente está en Cristo, autor y consumador de la fe. Ese camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre y que ciertamente nos los ha mostrado. Aquí vemos un montón de hijas, que Dios las bendiga a cada una de ustedes y a los intercesores que están prontos a ingresar al grupo, aquellos que visitan el canal, compartan el contenido y que Dios les bendiga mucho. Espero que cuando las intercesoras 24 horas entren al canal, dejen el comentario porque es la única manera que tengo de saber quiénes lo vieron y quiénes no. Bendiciones. No me cuelguen porque voy a cancelar la grabación para que entremos en nuestro tiempo de intercesión.